Muy buenas tardes, queridos alumnos. Ahora vamos a hablar, continuando el tema de lo que es lesionología forense. Vamos a hablar sobre lo que es las lesiones producidas por un arma de fuego, ¿no? Estas lesiones, como su nombre indica, o lo que se lo denomina comúnmente, son lesiones producidas por PAF, ¿no? Que son es una abreviatura que significa armas de fuego. Tienen características, tienen características únicas que ayudan en el ámbito de la investigación a determinar qué sucedió durante un incidente o ¿no? un delito. Y en esta sección, en esta pequeña grabación, vamos a ver los aspectos importantes o resaltantes. Como les dije, existe un análisis de la investigación y cuando ocurre una lesión por arma de fuego, existe un collarete de limpieza, lo que se denomina, que es un anillo de contusión, es decir, cuando ingresa en el cuerpo humano, cualquiera sea la parte de un proyectil, alrededor, como se puede ver acá en la imagen, deja un anillo de contusión o también denominado collarete de limpieza. Y esto es el resultado del arrastre de las impurezas del proyectil. También se puede hablar de un tatuaje, que es podríamos decir, realizando una comparación con lo que es una equimosis. Y es así, y este autor Javigny lo denominó o estableció que son rastros coloreados de un disparo a corta distancia. ¿Qué tipo de lesiones pueden producir? Las lesiones, dependiendo si son a corta o larga distancia, tenemos una lesión que es estilo estrellada, un orificio, como su nombre indica, tiene un patrón radiado similar a una estrella. Y esto se debe a los fragmentos ¿no? del proyectil. Impacta sobre la piel y deja esta lesión. Y del anillo que hablamos, ¿no? En todo tipo de estas lesiones llegan a existir un anillo de tipo carbonoso y es los residuos, las quemaduras de la pólvora alrededor del orificio de ingreso de un proyectil. Entonces, en cualquier tipo de lesiones por arma de fuego que exista aquello, existe un orificio de entrada. Cuando es a corta distancia se denomina a boca de jarro. Y también tenemos aquel que puede ser una entrada que es una forma estrellada. Esto por ahí, como dijimos anteriormente, por la fuerza, por el impacto que producen los proyectiles al contacto con la piel. El orificio de salida se establece o es aquel lado opuesto del cuerpo por donde el proyectil abandona en el cuerpo humano. Y ahora un poco vamos a regresar a la primera diapositiva. Vemos ya en estos restos óseos, este fue un orificio de salida. Entonces, el orificio de salida existe mayor destrucción tanto de los tejidos y en este caso ha habido ¿no? incluso destrucción de lo que es el cráneo. Entonces tienen ciertas características, como les decía, nuestro orificio de salida. Entonces, obviamente, si en ese caso entró un proyectil por el lado derecho del cráneo, este va a llegar a salir por el lado izquierdo, ¿no? Que también tiene ciertas características.
Existe un orificio de salida que tiende a ser, por tanto, mucho más grande y puede variar la forma, y esto de acuerdo a la velocidad del proyectil, a la densidad del tejido. Puede ser ovalado, estrellado, tiene sus características. Si el disparo se realiza a una distancia relativamente corta, también podemos encontrar resquicios o partículas de pólvora. Y también puede haber en alguno de los casos el denominado tatuaje. La destrucción tisular, es decir, la destrucción de los tejidos adyacentes, se encuentran en mayor proporción, como podemos ver en el siguiente caso. Entonces, es básicamente cuando sale un proyectil. Esta es una imagen que nos ayuda a imaginar cómo es que de una determinada lesión o un proyectil a su salida puede destruir no solo los tejidos, sino también estructuras óseas. Entonces, a diferencia del de entrada, puede ser de mayor tamaño y, como ven, pueden ser los bordes mucho más irregulares. Depende de los factores, como dijimos, la velocidad, la trayectoria del proyectil, la distancia del disparo y la zona, ¿no?, del cuerpo. Varía en las zonas. Este orificio de salida es la apertura que deja entonces el proyectil al salir del cuerpo. Sí existen casos en que no salen totalmente los proyectiles del cuerpo y necesitan una intervención. Es por eso que es de acuerdo a los factores, ¿no? Pero en los casos, por ejemplo, en este caso que explicamos en la primera diapositiva, en el caso del cráneo, entonces sí existió una salida por el otro lado del, de los huesos del cráneo, ¿no? Entonces, dijimos que entre sus características presenta bordes irregulares, desgarrados, estrellados, y depende de las características del proyectil, pero sin que nos puedan dar datos. A simple inspección de los cadáveres, uno puede darse cuenta si este fue un orificio de entrada o de salida. Ahora bien, esas son algunas de las características importantes en los casos de lesiones por arma de fuego, pero también es importante en aquellos casos en que tenemos a las personas que cometen estos delitos, ¿no? Entonces, cuando existe una aprehensión en el lugar del hecho, existe y podemos revisar las manos de aquel que utilizó el arma de fuego. Existe un ennegrecimiento de la mano. ¿Y esto debido a qué? Debido al depósito del humo de la pólvora, ¿no? Y cuando se dispara se genera una nube de humo que contiene partículas de pólvora, y la pólvora tiene diferentes metales que se depositan en la piel, o elementos químicos, y estas causan una coloración característica, ¿no? Entonces, cuando estamos en un lugar del hecho y tenemos a la persona que cometió este hecho, se debe realizar un manejo adecuado eh, de estas pruebas, de estos indicios, para poder luego ofrecerlos debidamente como una prueba debidamente tomada, y la que nos servirá en un posible juicio, ¿no? Entonces, la recolección de las muestras es importante, que se toman. Es una muestra para absorción atómica. ¿De quién? De la mano del sospechoso. Y no solamente de aquel que lo encontramos en el lugar del hecho, sino aquellos sospechosos que huyeron. Entonces, aún podemos realizar la presencia de
particularmente tres residuos importantes, ¿no? Las muestras se someten a un análisis de absorción atómica para ver la presencia de estos elementos químicos, ¿no? La cantidad, y básicamente como el bario y el antimonio. Y este análisis químico es para determinar si es que ese sospechoso ha disparado el arma de fuego de manera reciente. Entonces, la presencia de esos elementos químicos ah, puede ser una evidencia importante en la investigación y la que obviamente la podemos ofrecer de prueba en un determinado caso y en una determinada defensa. Entonces, el manejo de cualquier tipo de estas muestras, evidencias, es fundamental, ya que son la base de la defensa en cualquier juicio, ¿no? Bueno, vamos a seguir continuando, pero ya esto a grandes rasgos en lo que es lesiones producidas por arma de fuego. Existen muchas otros signos en caso de lesiones por arma de fuego, pero para nosotros y por el tiempo que tenemos en esta grabación, importante un orificio de entrada, el orificio de salida y los posibles resquicios o muestras que podemos en este caso tomar de los posibles sospechosos. Espero que haya sido de su agrado. Muchísimas gracias.